Vive Cristo para siempre. Dios lo bendiga, amado hermano y amigo, que me puede estar viendo en este momento a través de las redes, en directo, o quizás me puede ver en diferido, hoy, más luego, mañana. Sabe que la palabra, el efecto de la palabra no va a cambiar si tú me escuchas en vivo o en diferido. La palabra siempre va a hacer su efecto, el poder de la palabra va a actuar en el momento de que usted me escuche. Nosotros cuando escuchamos una palabra que Dios dio a un siervo tal día y la escuchamos otro día, esa palabra cuando la escuchamos llega a nuestro corazón y hace el efecto necesario que tiene que hacer. Así que Dios bendiga a todos los amigos, hermanos, vecinos que me pueden escuchar en este momento. Dios los bendiga. Así que vamos a empezar esta transmisión que siempre tenemos los viernes, este programa de predicar la palabra a través de las redes. Y vamos a orar para que el Señor tome control de todas las cosas que voy a hacer a través del Señor. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. En este momento pongo mi vida en tu presencia. Primeramente te pido que me perdones, Señor, porque sé que como hombre que soy, te ofendo. Como hombre que soy, hago lo malo. La palabra dice que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y se hace mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado, te hacemos mentirosos y la palabra no mora en nosotros. Pero yo sí digo, Señor, que hago lo malo a cada momento, Padre, te ofendo. Cada momento, Señor, hago cosas que aún no quiero hacer, pero termino haciéndolas y te ofendo. Todo el ser humano es así. Por eso te pido que me perdones, Señor, que me ayudes a perseverar, a seguir adelante, Señor, Padre amado. Y a todos mis hermanos y amigos que en este momento pueden estar escuchando esta transmisión, perdónalo también por las cosas malas que hacen. Te pido que tomes control de los aires, del internet, Señor, Padre amado. Y que ponga las palabras precisas que tú quieres que yo predique en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Ahí tiene un tópico que dice, muerte de Josué. Y leo la palabra con el entendimiento del Espíritu Santo de Dios. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Bendito sea el Señor. Y yo le he puesto por título a esta palabra a modo de pregunta. ¿Y mi familia? Yo, y mi familia, usted que me está escuchando, usted puede decir, ¿y mi familia?
una exclamación de preguntas a nosotros mismos sobre nuestra familia. Ahora, le voy a aclarar quién es tu familia y quién es mi familia. La palabra habla de la familia nuclear y de la familia extendida. La familia nuclear es la que depende de yo, mi esposa y mis hijos. Esa es la familia nuclear. Y la familia extendida es aquella que estoy yo, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Esa es la familia extendida. Pero, ¿cuál es la familia por la cual tú y yo tenemos que darle, bendito sea el Señor, darle al Señor entrega o parte o declarar al Señor por mi familia? Darle cuenta en la palabra. ¿Por qué familia que yo tengo que darle cuenta a Dios? Mi familia nuclear. O sea, mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque mi esposa es carne de mis carnes, mis hijos también. Y no quiere decir que nosotros nos vamos a desentender de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, mis primos. No, sí. Pero la responsabilidad delante de Dios, de usted y de mí, es por mi esposa y mis hijos. Bendito sea Dios. Y comenzando la historia, dice la palabra, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su edad para poseerla. ¿Y quién era Josué? Josué era un joven, amado hermano, que la palabra muestra que un hombre que fue preparado, bendito sea el Señor, a los pies de Moisés. Un hombre, bendito sea el Señor, que fue preparado para liderar. Cuando Israel estuvo en Egipto esclavizado, que llegó Moisés y Aarón con mandato de Dios para liberar a Israel de Egipto. Cuando Moisés llega a Egipto, Josué era un jovencito. Era un jovencito que estaba en la esclavitud en Egipto. Pero de inmediatamente cuando Moisés, guiado por Dios, llega al faraón con Aarón y comienzan a hablar con faraón de parte de Dios diciendo de que liberten, que deje ir a Israel de Egipto. Y cuando ya el faraón dejó ir a Israel de Egipto, cuando el Señor lo trató a través de todas estas plagas, entonces enseguida Josué no se apartó de los pies de Moisés. Y este jovencito, amado hermano, estuvo con Josué en las buenas y en las malas. Estuvo con Moisés en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo momentos difíciles en los cuales Israel lo quiso matar. Por cosas de que ellos querían en el desierto que no tenían, el cual en Egipto sí tenían: la carne, el ajo, los panes, la comida, el agua. Y toda esta cuestión llevaba al pueblo a querer matar a Moisés y a Aarón. Pero ahí estaba Josué, ahí nunca se apartó a través de estas dificultades que pudo apartarse. No, él estaba ahí apoyando a Moisés. Dice la palabra que cuando Moisés subía al monte Sinaí a orar al Señor 40 días y 40 noches, y subía con él y se quedaba a tiro de piedra esperando de que Moisés bajara de la cumbre donde él para bajar. Eran 40 días, Moisés estaba en la presencia de Dios, pero él estaba a 100 metros. ¿Cómo comía? ¿Cómo dormía? El frío, todas estas cosas, él lo soportaba por amor a Dios y a Moisés. Y dice la palabra que él fue creciendo en sabiduría, en temor a Dios. Y cuando Dios decide cortar a Moisés, que Moisés muere, la palabra dice que Dios le dijo a Moisés: bueno, ahora tú vas a morir y no vas a entrar a la tierra prometida porque me deshonraste delante del pueblo en Horeb cuando
te mandé que hablaras a la peña para que diera agua y la golpeaste, creyendo, siendo verde, que eras tú el que estaba dándole agua al pueblo. Y por esta causa tú y Aarón no van a entrar a la tierra prometida. Pero Josué, ese jovencito que estuvo ahí a tu lado, él llevará a Israel a la tierra de Canaán y repartirá la tierra por heredad. Y dice la palabra de Dios que cuando muere Moisés, le toca esa responsabilidad a Josué, un jovencito, gobernando a un pueblo tan numeroso como Israel y tan rebelde y desobediente. Pero Dios estaba con Josué. Y dice la palabra que el primer desafío que tuvo Josué fue cruzar con Israel el río Jordán para poseer Jericó, la ciudad más amurallada y más protegida que tenía la tierra de Canaán. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, amado hermano y amigo, que Dios usó a Josué y con el manto de Moisés tocó las aguas del río Jordán y se abrieron como Dios abrió a través de Moisés con la vara el mar rojo. Y el pueblo se dio cuenta de que Dios estaba con Josué también. Y lo obedecieron. Y le dijeron, no te preocupes, nosotros solamente creemos que así como estuvo Dios con Moisés, esté contigo y te vamos a obedecer todo lo que tú nos mandas. Eso, amado hermano y amigo, es lo que quiere hoy la gente en el mundo. Eso es lo que quiere la iglesia, las ovejas. Ver la presencia de Dios en los líderes, en los pastores, en los líderes, en los evangelistas. Ver que Dios está con uno. Y solamente ellos se darán de cuenta que nosotros tenemos presencia de Dios y ellos se sujetarán a la palabra, obedeciendo la palabra que Dios trae a través de nosotros para ellos. Ellos quieren ver que nosotros seamos hombres llenos de la presencia de Dios, hombres de santidad, hombres de búsqueda para obedecer a Dios. Bendito sea el Señor. Lastimosamente hoy carece, amado hermano, el evangelio de hombre lleno de la presencia de Dios. Hoy carece el evangelio de hombre, amado, usado por Dios. No es porque Dios no quiere usarlo, sino que hoy la mayoría de los líderes, los pastores, los evangelistas, están viviendo una vida apartada de Dios, apática, amado hermano, al evangelio, una vida mundana, un evangelio mundano, amado hermano, un evangelio vacío. Líderes, hermanos, que lideran obras, no oran, no ayunan, no vigilian, no se santifican. ¿Cómo podemos tener presencia de Dios si nosotros no abundamos en lo que Dios manda que hagamos? De buscar su rostro, buscar su presencia en oración, en súplica, en quebranto, en lloro. ¿Cómo podemos nosotros tener presencia de Dios si no le servimos a Dios con un corazón limpio? ¿Cómo podemos tener presencia de Dios, hermano, si no humillamos esta carne, no la maltratamos a través del ayuno, de la vigilia, de todas estas cosas que hacen que la carne mengue? ¿Cómo podemos tener presencia de Dios? Hoy queremos vivir un evangelio light, donde solamente queremos predicar, pero no queremos pagar el precio de la presencia de Dios. Vea, hermano, no es tanto lo que yo y los predicadores podamos decir, sino que tengamos presencia de Dios para decirla. Esa es otra cosa. Porque hay muchos hombres y mujeres de Dios que se saben la palabra y predican, pero no tienen presencia de Dios. Y eso es lo que hace que el pueblo se mueva y obedezca la presencia de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, amado hermano, que Josué entró y destruyó todas esas naciones con la ayuda de Dios, más numerosas y más poderosas que Israel. Y toda esta tierra las poseyeron. Y él repartió a cada tribu su herencia. Y el pueblo de Israel, que era un pueblo de rebelde a morir en el mandato de Moisés, era un pueblo que desobedecía a Dios y a Moisés. Pero en el mandato de Josué, este pueblo entró en conciencia
Y fueron uno de los tiempos en los cuales Israel fue más fiel a Dios en el mandato de Josué. Bendito sea el Señor. Porque ellos se habían dado de cuenta cuando cruzaron el Jordán que tenían que obedecer sí o sí para poseer la tierra, porque ya estaban metidos en tierras enemigas. Y si ellos no obedecían fácilmente, los de Canaán los destruían. Así que ellos se metieron al sometimiento de Dios a través de Josué. Y fue un pueblo que marchó fiel y obtuvo la tierra de Canaán. Pero dice la palabra que Josué murió. Josué murió, todos tenemos que morir. Nadie quiere morir, pero un día vamos a morir. La palabra dice, y de la manera que está establecido para el hombre, que muere una vez y después juicio. Y dice de que Josué murió a los 110 años, con una vejez buena. Murió, porque ya era el tiempo para morir. Y dice la palabra que todos aquellos hombres, mujeres, que tuvieron en la edad de Josué, que lo ayudaron a poseer la tierra prometida, también murieron. También murió, esa generación murió. Pero el versículo 10 dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y ahí donde yo no entiendo. ¿Por qué? Porque esta generación que se levantó después de Josué y de estos grandes hombres, eran los hijos, los nietos, los familiares de todas estas personas, hombres y mujeres de Dios. Y yo no entiendo por qué esta generación, los hijos de estos hombres de Dios, no conocían a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ahí donde yo digo, hombre, cómo nuestros hijos, siendo yo un hombre de Dios que le sirva a Dios, no va a conocer a Dios. Pero lastimosamente hoy muchos hombres y mujeres de Dios están descuidando a su familia. Por eso el título es "Y mi familia". Porque no hemos entendido que el servir a Dios parte de dentro de mi casa para afuera. ¿Cómo creo yo que yo voy a servir a Dios cuando yo descuido mi casa y quiero salvar al vecino? Quiero salvar al amigo. Quiero salvar al que vive al lado. Ay, ¿mi familia qué? El servir a Dios como lo manda comienza dentro de mi casa, con mi esposa y mis hijos. Pero lastimosamente hoy el pueblo de Dios no hemos entendido esto. Creemos que servir a Dios es salir a predicar la palabra, y hasta un modo eso es, pero no descuidando lo mío, lo nuestro, lo que está en mi casa. Porque si yo hago el trabajo afuera, bendito sea el Señor, y gano muchas almas para Cristo, y el día del juicio yo todas esas almas las veo salvas, y porque yo le prediqué y me lo gané. Ay, y mis hijos, y mi esposa, ¿dónde están? Y me doy cuenta que no heredaron el reino de los cielos. Entonces la felicidad no es completa para mí. Por un lado me alegro porque pude ganarme a muchos vecinos y muchas almas. Pero mi familia, mi esposa, mis hijos, que eran la responsabilidad que Dios me había dado para salvarlos, ¿dónde están? En la condenación, en el infierno. Entonces habrá tristeza en mí. Bendito sea el Señor, porque no pude hacer el trabajo de mi familia. Y pensando en el tormento en el cual ellos se encuentran, bendito sea el Señor. Y la palabra muestra la historia de Noé. Duró 120 años predicando la palabra, amado hermano y amigo, a ese pueblo incrédulo de aquel entonces, el cual la palabra dice que solamente había espacio en su corazón para la maldad. Y era tanta la maldad que ellos tenían que Dios le dolió en su corazón y decidió cortar a esa generación, aún los animales, la vegetación, todo por culpa del hombre. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que aún así, Dios decidiendo cortar esa generación,
le dio una oportunidad para que se salvasen a través del arca, del barco. Y dice la palabra que duró Noé haciendo el barco 120 años y predicando la palabra. Y Noé decía, arrepiéntanse porque Dios ha dicho que va a acabar el mundo en agua. Y se reían de Noé. Lo llamaban loco porque en ese entonces no llovía. Para ellos era difícil que cayera agua del cielo. Y en ese entonces no llovía, sino que Dios regaba la tierra con un vapor para fortalecer la vegetación. Pero no llovía. Y para ellos era algo imposible que lloviera del cielo. Igual hoy nosotros decimos que Cristo va a venir por la iglesia y mucha gente le es imposible creer de que Cristo nuevamente vendrá. Mira que Cristo y que va a venir. Bendito, o sea, si no creen. Igualmente aquella generación no creía hasta que el día que Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia y los animales, porque llegó el momento de que esta gente perezca. Y dice la palabra que Noé metió los animales, cerró y comenzó el diluvio, el agua y todos perecieron. Pero Noé no ganó un alma. Él hizo el trabajo, él predicaba, pero no ganó un alma. Pero se ganó a su familia, se ganó a su esposa, se ganó a sus hijos y las mujeres de sus hijos. Me imagino que Noé en esa arca tan grande veía a los animales y decía, no veo a mi amigo, a mi amiga, aquella persona, pero aquí están mis hijos, aquí está mi esposa y las mujeres de mis hijos. Era una satisfacción grande para él. Bendito es el cual hoy muchos hombres y mujeres de Dios no tienen porque han descuidado a su casa, han descuidado a su familia. Primero porque han descuidado a Dios, la presencia de Dios. Segundo porque no tienen palabra para sus hijos, para su familia por el mal testimonio. Tienen palabra para el vecino, tienen palabra para el amigo, tienen palabra para cualquier persona, pero menos para sus hijos y su esposa. ¿Por qué? Porque no tienen un testimonio fuerte delante de ellos. Porque sus hijos saben de que su papá es mentiroso. Porque sus hijos saben de que su papá es esto y lo otro. Y cuando él le va a decir algo, dice, ¿tú qué vas a decir, papi? Si tú eres esto y tú no haces esto y lo otro. Entonces no hay palabras para ellos porque no tenemos testimonio delante de nuestros hijos. Y hoy lastimosamente la mayoría del pueblo de Dios se encuentra en esto, bendito sea el Señor. Ahora, la palabra dice de que esta generación no conocía a Dios y tampoco conocían las obras de que Dios había hecho en Israel. Ahora, cuando la palabra dice que no conocían a Dios, no quiere decir que ellos no sabían quién era Jehová. Cuando la palabra dice que ellos no conocían las obras, no quiere decir que ellos no sabían que Dios sacó a Israel de Egipto, que Dios abrió el mar rojo, que Dios ponía una nube de día para que el sol no consumiera al pueblo y una nube de fuego en la noche para que los animales y el frío no los consumieran. Que ellos no podían saber de que Dios le dio maná en el desierto, carne, agua de la roca. Ellos sabían todo eso. El no conocer a Dios va mucho más allá de que tú o yo no sepamos muchas cosas de Dios. Mira, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice así. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, ¿quién es Elí? Elí en ese momento era el sumo sacerdote de Israel. Era el que gobernaba en lo espiritual y en lo físico. Era el gobernador de Israel y el sumo sacerdote. Era el que mandaba en el área espiritual y en el área secular. Pero la palabra dice que los hijos de él no conocían a Dios. Y usted se le puede llegar en la mente y decía, estos tampoco conocían quién era Dios. No conocían que Dios fue que sacó a Israel de Egipto. No, mira, le voy a demostrar quién eran los hijos de Elí. Acá en el capítulo 1, versículo 3 dice así. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban dos hijos de Elí,
Ofni y Fine, sacerdote de Jehová. ¿Se da cuenta quién eran los hijos de Eli? Eran sacerdotes en la casa de Dios, en la iglesia. Eran sacerdotes, hombres que tenían conocimiento de Dios, hombres que ministraban en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué dicen acá que ellos no conocían a Dios? ¿Por qué? Porque no tenían una relación íntima con Dios. No había temor de ellos hacia Dios. Amado hermano, cuando usted y yo comenzamos a dejar la oración, cuando usted y yo comenzamos a perder el ayuno, la lectura de la palabra, la vigilia, eso nos hace alejar de Dios y comenzamos a ser extraños para Dios. Entonces, ellos no tenían conocimiento o no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo malo. La palabra dice que estos hijos de Eli, estos sumos sacerdotes, dice que se acostaban en la iglesia con las hermanas que venían a ayunar y a vigilar. Eran unos adúlteros. Tenían la casa de Dios como un burdel. Y dice que las ofrendas que el pueblo traía para Jehová Dios, ellos cogían esa ofrenda y hacían con la ofrenda lo que ellos querían, humillaban a los ofrendadores y comenzaban a desvalorizar esa ofrenda que era para Dios y la tomaban para ellos. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver que el conocer a Dios no depende de que yo vaya a la iglesia, de que yo me conozca la palabra al derecho y al revés, que yo cante, que yo predique. Lastimosamente, dentro de la iglesia hay mucha gente que no conoce a Dios y predican la palabra, y cantan, y diezman, y ofrendan, y salen a las calles a evangelizar. El conocer a Dios significa cuando nosotros rompemos toda relación con el pecado. Cuando nosotros no comenzamos a ser practicantes del pecado, eso es conocer a Dios. Cuando nosotros tenemos una intimidad y un temor hacia Dios, eso es conocer a Dios. Cuando nosotros reconocemos de que el primero en mi vida es Dios, eso es conocer a Dios. Pero no que conocer a Dios y que yo vaya a la iglesia, que yo predique la palabra, que yo cante, que yo saque más diezmo. Eso no es conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Porque aún haciendo estas cosas, yo puedo ser un mundano. Y lastimosamente, el pueblo de Dios en este momento está lleno de gente que no conocen a Dios. Por eso la palabra dice, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Entonces dice el Señor, entonces os declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Dando de cuenta lo que dice la palabra, Mateo 7:21. Gente que predicaba, gente que ayunaba, gente que echaba fuera demonios, gente que hacía milagros. Y aún así Dios no los conocía porque eran unos hacedores de maldad. Lastimosamente hoy el pueblo de Dios está lleno de esto, de gente hacedora de maldad. Gente que no conoce a Dios, gente mundana. Gente que coge las cosas de Dios para su beneficio personal. Pero aquel día que menciona la palabra llegará. Y entonces ahí muchos se lamentarán como ellos. Señor, Señor, ¿ya para qué? Bendito sea tu nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amado hermano y amigo, gente como el rey David, otro ejemplo claro, el rey David, un hombre, un rey, un hombre que amaba a Dios y tenía el corazón como Dios. Pero el rey David falló mucho con su familia, sus hijos. Porque dice la palabra que Amnón, el hijo mayor del rey David, violó a Tamar, su hermana, hija de David, hermana de Absalón. Y Absalón se dio cuenta, Tamar se lo dio a su papá. Mas David se enojó, pero no hizo nada. No juzgó a su hijo,
con rectitud como lo tenía que hacer él. Porque el rey está puesto para juzgar al de afuera, pero también al de adentro, a los suyos. Ser ejemplo en todo. Él tenía que juzgar a su hijo por esta violación. En ese entonces, aquellas personas que hacían esto merecían dos cosas: cárcel, muchos años en la cárcel, o una hasta la muerte en horca. Y el rey David no juzgaba a sus hijos a la luz de la palabra, se hacía el loco. Y esto trajo consecuencias grandes, el cual la palabra de Dios dice que sus hijos se mataron ellos mismos. Absalón mató a Amnón, Salomón mató a Adonía, y esto fue una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque él descuidó a sus hijos, bendito, a su familia. Y hoy muchos de nosotros estamos haciendo eso. Por eso Dios puso en mí esta palabra para que la trayera hoy. Y usted que me está escuchando, amado amiga, hermana, la que me está escuchando en este momento y los que le van a hacer diferido, vea, no descuide a sus hijos. ¿Para dónde va? Como un amigo. No, señor. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Para dónde va? Que traíste un suéter que no era tuyo. Ven acá. ¿Dónde conseguiste este suéter? Te veo con plata. ¿Dónde consigues tu plata? Esto es así, hermano. No descuidar. Que te veo mucho con el celular. 2, 3 de la mañana con el celular. Todas estas cosas hay que detenerlas en nuestra familia para que nuestros hijos no se pierdan aún en nuestra propia casa. Y esta era la palabra que Dios tenía para mí y para ustedes. Bendito sea el Señor. Que cuidemos a nuestra familia. Que no descuidemos a nuestra familia aún. Podemos servirle a Dios afuera, pero también dentro. Podemos hacer una cosa, pero también la otra. Bendito sea el Señor. Y yo voy a hacer una oración para aquellas personas que quieran recibir a Cristo en el corazón en este momento. Repita conmigo esta palabra y diga: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, que he estado alejado de ti. Te pido que me perdones, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Y así como tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Amén. Con esta oración, cuando se hace corazón, la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora yo voy a orar por unas personas que se encuentran enfermas. Pidieron estas peticiones para que oráramos por ellas. Por la señora Ana Elena Ramos, Ana Rodríguez, Ancelis Ibarra, Gertrudis Peña, Enis Pérez y Santiago Romero, la familia El Fader Jiménez. Todas estas personas pidieron oración por sanidad, porque se encuentran enfermos. Vea, nosotros como hombres no tenemos poder para sanar a nadie. El poder lo tiene Dios. Pero Él puede usar a su pueblo como instrumento de honra para llevar sanidad en cualquier momento que quiera persona. El pueblo tiene Dios. Simplemente yo soy un intermediario entre Dios y las personas que necesitan una sanidad, un milagro. También oro por la señora Susana Castro. Bendito sea el Señor, para que Dios obre en su vida, Dios restaure su salud. Para Dios no es nada difícil. La palabra muestra a un hombre llamado Naamán, un general, tenía lepra. La lepra era una enfermedad cancerosa que iba día a día, iba pudriendo la carne de las personas hasta que se pudrían vivos, morían. Y este hombre era un general, pero era valeroso. Y Dios se agradó en sanar a este hombre cuando ya este hombre más bien ya estaba condenado a morir por esta lepra. Quiere decir que para Dios nada es difícil. Dios hace como Él quiere y cuando quiera. Voy a orar por esta persona para que Dios obre en ella. Señor Padre amado, en este momento, Padre, digo en tu presencia, y te pido, pongo esta petición, Señor Padre de la gloria,
delante de tu presencia, Padre amado. Por estas personas, Señor, Padre amado, que han pedido oración, creyendo que la oración es eficaz y poderosa de tu pueblo. Yo intercedo y ruego delante de tu presencia porque sé que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, Padre amado. Un Dios que está dispuesto a levantar al caído, a fortalecer el débil, a sanar al enfermo, a cuidar al desprotegido, Padre amado. Padre, aquí están estas personas: Ana Elena Ramos, Ana Rodríguez, Ancelis Ibarra, Gertrudis Peña, Enid Pérez y Santiago Romero y la familia de Fader Jiménez. Todas estas personas, Señor Padre amado, han pedido oración para que usted, en su infinita misericordia, obre una sanidad en sus cuerpos, Padre amado. Yo desconozco las enfermedades que tienen, pero tú sí las conoces. Cualquier nombre que pueda tener esta enfermedad, tu palabra dice que tu nombre es sobre todo nombre, sobre cualquier nombre de enfermedad, sobre cualquier brujo, sobre cualquier mal. Tu nombre es mayor, Padre amado. Yo te pido sinceramente, Señor, y con el corazón, que hoy obre en la vida de Susana Castro, Padre amado, que también se encuentra en un hospital, Señor, hospitalizada, Padre amado, con unas enfermedades terminales, para que tú, Señor, ya que el médico, a veces cuando el médico dice, ya hasta aquí llegó el hombre, es cuando tú sales a reducir y tú dices, bueno, tú dices eso, pero yo tengo la última palabra. Así, Señor, te pido que restaure y sane el cuerpo de Susana y de todas estas personas y todas aquellas personas que se encuentran enfermas en cualquier lugar del mundo, Padre amado. Que hoy tu misericordia caiga sobre ellos para sanarlo en el nombre de Jesús, Padre amado. Y en esta hora reprendemos toda obra del diablo en contra de la humanidad, Padre amado, en contra de los hogares. Reprendemos al espíritu del hombre extraño, la mujer extraña, la enfermedad, el adulterio. Reprendemos la escasez, la ruina de los hogares, Padre. Reprendemos al devorador que quiere venir a destruir los artefactos eléctricos en las casas, a traer ruina mal, Padre. Los reprendemos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos victoria sobre todas estas personas. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano y amigo, si usted tiene una petición, mándela por ahí por Facebook y nosotros la miramos y estaremos orando por ella en nuestras oraciones. Y el otro viernes, si estará mi esposa con una de mis hijas, vamos a seguir orando por estas peticiones. Así que Dios le bendiga hasta el viernes si Dios lo permite. Amén.